pero aquí vamos a ver cada una de sus partes para que veamos desglosando este, los que van ingresando tarde. Repito, página 21 del libro de actividades y página 15 del libro de área, para que nos vayamos ubicando. Salazar, Pineda, Suárez, Castillo, La Cámara, Ayrton Sánchez. La cámara debe estar activada, mis hijos. Yo no tengo que estar diciéndole al estudiante que active la cámara. Inmediatamente que usted ingrese a la clase ya debe estar activada la cámara. Eso lo saben todos, ¿ya? Por favor. Así que Pineda y Ayrton Sánchez, por favor, vamos a activar la cámara. Perfecto. Vamos a comenzar. Voy a eliminar esto por ahorita, porque aquí está espacio y necesito espacio. Para que cargue, que está un poquito lento. No sé por qué está tan lento el internet, pero wow, está demasiado lento. Profe, salga de la página y vuelve a entrar. Sí, eso es lo que voy a hacer. Estoy actualizando, porque si no, no terminamos nunca. Cuando amplío la imagen es que se pone así un poco lento. Vamos a comenzar. Recordemos que vamos a trabajar con el artículo de opinión de la página 15 del libro de área, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tener que leer el libro de área, ¿ya? Vamos a leer el artículo de opinión que está en el libro de área para que podamos llenar esta parte, ¿ya?
Voy a comenzar ahora de atrás para adelante, porque siempre comienzo de adelante para atrás. Yanela Vargas, ¿está en línea? Sí, profesor. Yanela, vamos a leer, ¿ya? Profesor, espera que le encuentre mi libro. ¿Qué página es? Página 25, perdón, página 15 del libro de área. El libro de área es la página 15. Ya, profe, acá está. Educar niños responsables. Ya va, ya va. Vamos a esperar, Yanela, para que todos puedan ir leyendo contigo, ¿ya? Ok. Y que no nos perdamos acá. Voy a tratar de ampliar aquí la pantalla. Ok, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, comenzamos. Educar niños responsables. La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso, intentando que desde pequeños se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, etc. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen a la materia prima. Ser responsable en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia uno mismo, de hacer realidad mis deseos, mis elecciones y mis actos. Responsabilidad hacia las tareas que debo de cumplir y también hacia la sociedad, de mi conducta con otras personas. Muy bien, Yanela, te felicito, lees muy bonito. Yanela, Gracias, profesor. fíjate que nos está hablando de la responsabilidad. Educar niños responsables. Yo les explicaba en el artículo de opinión que lo primero que vamos a hacer cuando vamos a redactar un artículo de opinión, vamos a analizar este artículo de opinión. Fíjate que el autor comienza hablando, por supuesto, de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Comienza definiendo la responsabilidad. Luego, da su opinión de lo que él considera que es responsabilidad. ¿Qué considera él educar niños responsables? Y por ¿Ves? último, da la conclusión. Luego da una serie de argumentos de cómo podemos hacer o qué podemos hacer para fomentar la educación de niños responsables, ¿verdad? Esos son los argumentos. Porque yo no puedo afirmar un hecho, yo no puedo dar una opinión en un artículo de opinión, valga la redundancia, sin argumentar por qué o cuáles son las razones. ¿Ya? Tengo que explicar los motivos. Y eso yo se lo expliqué en el artículo de opinión. Cuando uno va a dar una opinión sobre algo, pongamos que yo voy a hablar del coronavirus, yo le colocaba el tema del coronavirus, ¿verdad? Yo puedo decir que el coronavirus es esto, aquello que considero que es una pandemia que ha matado muchas personas o que ha causado la muerte de miles, de millones de personas, pero yo tengo que después explicar por qué. ¿Quién dice que ha causado la muerte de millones de personas? Tengo que argumentar esa afirmación. Lo mismo pasa en este caso con la responsabilidad. Él dice que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Esa es su opinión. Y después explica los argumentos o la forma
en las que nosotros podemos fomentar niños responsables. Me estoy explicando, ¿no? Porque el texto, el artículo de opinión es un artículo argumentativo. Debe tener un qué y un por qué. ¿Sobre qué voy a escribir y por qué? ¿Para qué y por qué? Voy a responder a esas preguntas. Entonces, si yo digo aquí, que aquí está hablando de la responsabilidad, dice, está ligada al compromiso. Dice, esta garantiza el cumplimiento con los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Después aquí viene la opinión personal que da. Su opinión, considero, está en primera persona. Él. Que educar niños responsables, considera él, es tarea necesaria que requiere el apoyo de todos. Pero con mucha dedicación. Y luego explica la forma en la que nosotros, argumenta la forma en la que nosotros podemos fomentar niños responsables. ¿Cómo podemos fomentar niños responsables? Dice, formándolos, primer argumento, poco a poco en el compromiso desde pequeño. Que se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger la habitación, de poner la mesa, etc. Entonces, ahí están los argumentos, ¿no? Por eso vamos a tomar este artículo como ejemplo para poder llenar el otro artículo de opinión. Y luego concluye, esta sería la conclusión, diciendo ser responsable en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia uno mismo, de hacer realidad mis deseos, mis elecciones y mis actos. Responsabilidad hacia las tareas que debo cumplir y también hacia la sociedad de mi conducta con otras personas. Sé que ser responsable es un acto personal. Primero debe comenzar conmigo. Eso es lo que me está diciendo como conclusión, como enseñanza. Si yo quiero enseñarle a William a ser responsable, debo primero ser yo, ser responsable conmigo, con mis cosas, ¿verdad? Porque si no, no puedo fomentar responsabilidad si yo no soy responsable. No sé si me estoy explicando. ¿Ya? Entonces, en el libro de actividades, nos vamos directamente a la parte que dice ¿a quién está dirigido? Vayan a la página 21. No me voy a ir acá porque si no me va a quitar mucho tiempo. La parte donde dice destinatario. ¿A quién está dirigido? Como el tema de educar niños responsables, a los niños en general, ¿verdad? A los niños, porque estamos hablando específicamente niños responsables. No estamos hablando de responsabilidad en términos generales, sino a niños responsables. Entonces, va dirigido a todos los niños en general. ¿Ya? Escribimos a todos los niños en general. ¿Cuál es el propósito al escribir el texto? Eso tengo que tenerlo yo claro. El propósito aquí
es crear conciencia en que la responsabilidad debe comenzar conmigo mismo para luego poderla fomentar en otros. Profe, ¿puede repetir? Me estoy explicando, ¿no? Consiste en primero ser responsable yo para poder fomentar la responsabilidad en las otras personas. No sé si me estoy explicando. Esa es la conclusión a la que llegó el autor, ¿no? Es necesario que yo comience siendo responsable. Si no, esa enseñanza de la responsabilidad va a quedar vacía. Va a quedar así. Entonces, repito, ¿a quién está dirigido? A todos los niños en general, porque el tema de la responsabilidad es un tema que atañe a todos los niños, no solamente a los del Colegio San Benito, a los niños en general, porque estamos hablando de niños responsables. Y colocamos a los niños en general. ¿Cuál es tu intención al escribir el texto? Podemos ver que la intención del autor es crear conciencia sobre el valor de la responsabilidad, primero en uno mismo y luego en los demás. Crear conciencia sobre el valor de la responsabilidad, primero en uno mismo, para poderlo luego enseñar a otros. Es decir, que William no le puede decir a Camila, William, Camila debe ser responsable si él no es responsable, porque él debe comenzar con siendo responsable. No se puede repetir. ¿Ya? Yo estoy parafraseando, ustedes pueden colocarlo como lo hayan entendido. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cuál es el propósito? Crear conciencia en que la responsabilidad debe comenzar conmigo para luego poderla fomentar en otros. ¿No? Yo la digo con mis palabras, ustedes la colocan con sus palabras. En otras palabras, crear conciencia sobre que el valor de la responsabilidad debe comenzar conmigo para luego poderla fomentar en otros. Argumento principal que nos quiere decir con el texto. ¿Cuál es el argumento? La responsabilidad es muy importante. ¿Eh? El argumento es el por qué yo debo fomentar la responsabilidad. ¿Ya? Este es un valor fundamental. Aquí lo dice, ¿no? Aquí dice cuál es dice, toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y el deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de la responsabilidad? De fomentar de la sociedad. Porque es un acto, es una obligación y un deber
de todos. Es una obligación ser responsable, pero también es un deber fomentar la responsabilidad. ¿Se dan cuenta? En la nubecita que está abajo, que dice el número 5, haz una lluvia de ideas sobre el tema elegido. Es decir, la lluvia de ideas es que voy a hablar sobre ese tema, sobre ese artículo de opinión. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, no sé si me permite acá. Ahora sí, ahora sí. Vamos otra vez por acá. No se pone lento. Wow, está súper lento. Tengo que actualizar otra vez. No sé si es el internet, pero parece que está muy lento. Tengo que eliminarlo porque no puedo perder más tiempo.
Denme un chancecito. ¿Qué pasa aquí con la... Me sacó de la... Pero, no, profesor, ¿alcanzará tiempo para resolver las actividades? no es la plataforma Cubicol. Ahora no es el internet. Es la plataforma Cubicol que está presentando inconsistencia. No me deja acceder. No me deja acceder, mira. No me deja ingresar. Válgame Dios. Vamos a seguir avanzando, porque si no, nos vamos a ir quedando. Ahí hay una nubecita. ¿Se ve la nubecita que está ahí? Sí, profesor. Dice, haz una lluvia de ideas sobre el tema elegido. Vamos a ir subrayando las lluvia de ideas son las ideas sobre, colocamos el título y aparece que me va a dejar ingresar. Es la plataforma que está presentando problemas. Voy a pasar la información a la Miss Iris. No me deja ingresar. No me deja ingresar. No, definitivamente. Voy a seguir avanzando. Donde dice lluvia de ideas sobre el tema elegido, chicos, vamos a ir escribiendo las ideas que yo tengo sobre el tema. El tema que hemos elegido es educar niños responsables. ¿Qué entienden ustedes por educar? Coloquen ideas, palabras clave. Formar, enseñar. ¿Qué significa para ustedes responsabilidad? Cumplimiento. Hacen como una nubecita ahí, ¿ves? Cumplir con las actividades. Exacto, exacto. Todas las ideas que tengan que ver con educar niños responsables. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes cuando piensan en la frase educar niños responsables? Todas las ideas que se le vengan a la cabeza. La van a colocar ahí. Pueden ser 2, 3, 4. Profe, ¿dónde colocamos todo eso? ¿Dónde está la número 5? Donde dice, haz una lluvia de ideas sobre el tema elegido. ¿Ya? Tenemos que hacer el tema de la responsabilidad. Sí, porque, Profe, sí, porque estamos tomando como ejemplo, no sé si fue Yanela que me preguntó, educar niños responsables, ¿ya? Como estamos tomando como ejemplo educar niños responsables, vamos a colocar allí todo lo que se le venga a la mente que tenga que ver con educar niños con responsabilidad, ¿ya? Luego dice, la número 6, utiliza los conceptos expresados de la idea y fundamenta por qué escogiste el tema para escribir tu artículo de opinión. En esta parte es por qué elegiste el tema de educar niños responsables. Aquí cada uno debe responder de manera personal, porque la respuesta es libre. Porque considero... profesor, ¿en qué parte colocamos lo que decía? Estamos en la página 21, Matías. Página 21 Sí, yo del lo libro de sé, en actividades. lluvia de ideas yo ya lo En sé, la pero número lo que... 6, número 6. Ya terminamos la 5, que fue la lluvia de ideas. Vamos con la número 6. Por eso tienes que escuchar como el profesor cuando está explicando, hijo. ¿Ya? Para que no te vayas a perder. Vamos con la número 6. Dice, utiliza los conceptos expresados en la lluvia y fundamenta por qué escogiste el tema. ¿Por qué escogimos el tema educar niños responsables? Esa es una pregunta personal. Porque considero que hay muchos niños que requieren el hábito o el valor de la responsabilidad, ya que no cumple con sus deberes. ¿Cuál es mi opinión personal? Ahí debo expresar por qué, debo expresar mi opinión. ¿Por qué he elegido educar niños responsables? ¿Será que hay muchos niños que no son responsables, que no cumplen con sus deberes? Por eso es que hay que educarlos.
¿Ya? Igual, si tú elegiste el tema del coronavirus, ¿por qué elegiste ese tema del coronavirus? Ahí vas a explicar las razones. ¿Ya? En este caso estamos tomando como ejemplo el artículo de opinión, educar niños responsables. Pero si hubiese el caso de que tú fueras a hacer, explicar los motivos del artículo de opinión del tema que tú elegiste, tú tienes que explicar sobre el tema que tú elegiste, ¿ya? Si es sobre la contaminación del agua, en fin, ¿ya? Vamos a la página 22. Dice título, colocamos educar niños responsables, porque es el título que estamos tomando como ejemplo, ¿no? Educar niños responsables. En la introducción, ¿de qué nos habla el autor? Ahí vamos a hacer una... Sobre la responsabilidad. Nos habla del concepto, ¿verdad? Muy bien, Yanela. Nos habla del concepto de la responsabilidad y nos da su opinión sobre cómo educar niños responsables. Profe, ponemos Dice, nos da el concepto de la responsabilidad, colocamos introducción, nos habla del concepto de la responsabilidad y da su opinión que ésta requiere el apoyo de todos. Educar niños responsables requiere el apoyo de todos nosotros. De eso nos está hablando el autor. Estamos haciendo un resumen de lo que dice el autor. ¿Ya? Después vamos a argumento 1. El por cómo voy a fomentar la responsabilidad. ¿No? Número 1. ¿Cómo debo pensar? Dice, formando poco a poco en el compromiso. Voy a colocar. ¿para qué y por qué? Exactamente. Formando poco a poco en el compromiso desde pequeño. ¿Me puede repetir? Formando poco a poco en el compromiso desde pequeño. Formando poco a poco en el compromiso desde pequeño. 2, el argumento número 2, enseñándoles a recoger su habitación. Enseñándoles a recoger su habitación. A ver cuántos recogen la habitación, ¿verdad? Cuántos acomodan su cama, ¿verdad? No podemos jugar con la cámara. ¿Eh? Estoy viendo algunos niños que están jugando con la cámara. No podemos jugar con la cámara. La cámara no es para jugar. Enseñándole a recoger su habitación. Sería el argumento número 2. Como conclusión, ¿qué dice? Finaliza con la responsabilidad. Enseñar la responsabilidad a otro implica, primero, ser yo responsable. O para fomentar la responsabilidad en otro, necesito ser responsable primero yo. Esa es la conclusión. Para fomentar la responsabilidad en otro, necesito primero ser responsable yo. ¿Me estoy explicando? A esa es la conclusión a la que llegó el autor. ¿Ya?
Y la parte que está en blanco, allí van a escribir su artículo de opinión, el que escribieron en la ficha. ¿Ya? ¿Están escuchando? Allí van a escribir Lo que escribimos en la ficha de tarea. el que escribieron en la ficha de tarea. ¿Ya? Ahí sí van a colocar su artículo de opinión, como lo colocaron en la ficha, respetando la ortografía, respetando las partes, ¿ya? Primera parte, segunda parte, desarrollo y argumento, y tercera parte, la conclusión, ¿ya? Respetando esas tres partes, serían 3 párrafos, ¿ya? Básicamente se dan como 3 párrafos, ¿ya? Y de esta forma, finalizamos el día de hoy. A ver, ¿alguien me puede decir por qué hay niños que se han salido de la clase? ¿Ah? ¿Qué niños se han retirado? Porque Profe, así son a veces. Cada vez que ven que la hora está así, creo que se salen. Sí, profesor, cuando ven que la hora ya está a menos de un minuto, creo que algunos ya se van. Ok, voy a tomar en cuenta eso. Andrea Barona está en línea, ¿verdad? Sí, profe. Daina Infante. Daina Infante. Presente. Isabela. Presente. Valentina Mejía. Presente, profesor. Micaela Núñez.